Ahí está. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo ciclo de charlas organizado por el Grupo de Estudios Cultura, Naturaleza y Territorio del Instituto de Geografía Romualdo Rizone de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este ciclo precede al ciclo anterior que organizó el grupo sobre geografías nómades y va a ser el último del año y va a constar de dos encuentros. El primero de ellos va a ser el que va a tener lugar el día de hoy y que se titula Culture Geography, las nuevas geografías populares que narran el mundo desde Internet. Relatos en primera persona de youtubers y followers navegando en territorios y tiempos extraños, periodo 2017-2021, y que va a estar a cargo de Guillermo Sicalese y Nahuel Montes. Una pequeña reseña de los conferencistas del día de hoy. Guillermo Sicalese es profesor en Geografía, máster en Ciencias Sociales con orientación en Economía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor titular en Teoría y Método de la Geografía y del Seminario de Recursos Oceánicos del Departamento de Geografía. También es docente del Seminario de Iniciación a la Investigación en la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales y la Maestría en Historia. Finalmente es director del Grupo de Investigaciones en Instituciones de la Ciencia Geográfica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y Nahuel Montes es licenciado en Geografía, adjunto en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es jefe de trabajos prácticos en Teoría y Métodos de la Geografía y el Seminario de Recursos Oceánicos del Departamento de Geografía, y también es docente del Seminario de Iniciación a la Investigación en la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales y la Maestría en Historia. Finalmente, es miembro del Grupo de Investigación de Instituciones de la Ciencia Geográfica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y me permito agregar que también Nahuel y Guillermo son miembros integrantes de la Red de Investigaciones Históricas en Geografía. Bueno, la charla del día de hoy va a girar un poco en torno a la formación de nuevos relatos e imaginarios geográficos a partir de nuevos discursos audiovisuales de youtubers, viajeros, turistas, nómades o residentes en el extranjero, orientados hacia un público masivo desde testimonios en primera persona. Pero, ¿qué mejor que para hablar de este tema que los propios presentadores? Así que voy a ceder la palabra a Guillermo y a Nahuel. Les pedimos, por favor, mantener los micrófonos cerrados durante la charla para favorecer la audición. También, a medida que avance la presentación, como siempre, van a poder volcar preguntas en el chat. Y si no, luego de la charla, abriremos los micrófonos para tener ahí un diálogo y un intercambio. Así que bueno, Guillermo y Nahuel, todo suyo. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la presentación y quiero agradecerle a los compañeros del Departamento de Geografía de la UBA la invitación que me han hecho. Un poco cuando hablamos con Agustín, yo le comentaba lo que estábamos trabajando y le decía que estaba en proyecto en realidad. Este es un proyecto que presentamos para iniciar este año, pero lo que ocurrió fundamentalmente que se encabalgó con otro que veníamos desarrollando y que se prorrogó un año más. O sea, con este proyecto realmente venimos atrasados y lo iniciamos realmente a trabajar en este segundo semestre. Entonces, un poco la charla de hoy va a ser hablar de este proyecto, ¿sí? En su momento, para la jornada, yo había preparado una ponencia y me di cuenta que por ahí no era conveniente hacer una ponencia de un trabajo que está, entre comillas, en construcción, sino que era mejor plantear alguna otra estrategia, y de hecho lo hicimos así, vamos a ver cómo sale. Entonces, un poco la idea es plantear hoy la introducción del libro que va a tener los resultados de este proyecto. Claro, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, en realidad lo que hacemos es utilizar la estrategia que plantea Humberto Eco en cómo se hace una tesis de laurea, que es una estrategia metodológica que uno enseña en iniciación a la investigación y en teoría y método, como para ponerse a escribir y poner manos a la obra. ¿Sí? En cierta manera, lo que dice ahí Humberto Eco, que lo primero que hay que hacer es plantear el título de la investigación. Un buen título ya nos habilita y nos hace ganar muchísimo terreno, fundamentalmente en la escritura de la investigación,
plantear una introducción ficticia, la primera versión de una introducción que va a ser varias veces escrita, y es lo que hicimos en esta ocasión, lo que yo voy a leer y comentar, hacer unos saltos para hacer algún breve comentario, y fundamentalmente el índice como hipótesis de trabajo. O sea, una vez que tenemos el título, la introducción y el índice como hipótesis de trabajo, podemos empezar a trabajar por aquellos lugares que estamos más seguros. En el caso de la introducción, lo que yo les voy a plantear es la primera versión de una introducción de un ebook que va a tener los resultados de esta investigación y pensamos que va a estar para marzo, abril del año que viene, de acuerdo a los ritmos de trabajos que vengamos teniendo. Esa es un poco la idea. Claro que en una primera introducción uno promete mucho más que lo que luego finalmente consigue, que realmente consigue. Diríamos que se lleva al mundo por delante, pero después cuando vio el trabajo final hecho, bueno, reescribe esa introducción. Bueno, esta es la estrategia que hemos utilizado en otros trabajos porque la misma escritura es producción de ideas. No es que tenemos claras las ideas y escribimos, sino porque escribimos tenemos claras las ideas. Cuestiones que son muy importantes cuando pensemos de los cambios fundamentalmente intelectuales que se están dando con la interrupción de los nuevos gadgets digitales e Internet, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que voy a plantear es una primera introducción. En términos cinematográficos sería algo así como una precuela de una secuela que todavía no se hizo, ¿sí? Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a ir leyendo y con Nahuel vamos a ir haciendo algunos comentarios. No sé si Nahuel querés agregar algo. No, pero me presento acá y saludo a los compañeros y agradezco la invitación. Bueno, ya me presentaron, pero agradezco la invitación y saludo. Y bueno, te doy la palabra, Guille, y yo me voy a ir metiendo en los comentarios que vamos a ir haciendo. Bueno, comienzo entonces la lectura. Se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, no hay eco. Perfecto. Pablito Viajero viene recorriendo la Argentina en un modesto y viejo ciclomotor, itinerario que comenzó antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la epidemia del COVID. Mientras la enfermedad a partir del año 2020 se difundía con sus consecuencias sanitarias y sociales por la Argentina, Pablito, trotamundos austero, se encontraba varado en Tierra del Fuego. Javierso fue por su tesis doctoral en sociología a hacer trabajo de campo a la República Popular China. Actualmente es profesor en las universidades de esa nación y se casó con Lele, una nativa profesora de chino mandarín y español. Se convirtió en youtuber. Además de tener un canal de historia de China, como youtuber en sus videos nos cuesta costumbres, ritos y vida cotidiana, recorriendo hasta las regiones más recónditas del país, como así relata día a día cómo el Partido Comunista, a cargo de la nación, gestiona las consecuencias de la epidemia. Se convirtió en un medio alternativo de calidad, ya que en sus narraciones mostró un discurso discordante con los discursos dominantes y las miradas prejuiciosas, orientalistas y chinofóbicas de los medios tradicionales del establishment occidental. Agustín Hostos, en su canal Soy Tribu, recorre América Latina en su moto en un plan de conocer y dar voz a aquellos que no la tienen. Se mete por caminos inaccesibles y dialoga con líderes comunitarios y espirituales. Entrevistas que cuelgan su canal en un apartado especialmente categorizado como las tribus. Suelen sus ediciones sumar al lenguaje audiovisual fragmentos de poesías, narraciones literarias y aforismos populares. Charlie Sinewan cada semana enfrenta en su moto retos crecientes, cruces de fronteras, caminos imposibles en montañas, en pantanos y senderos en arenosos desiertos. Arriba a poblaciones y parajes apenas comunicados con las grandes urbes. En cada edición sube la apuesta y parece aventurarse aún más por itinerarios hasta que para su moto se muestran imposibles. Charlie dice, a la manera de un guión de tragedia griega, que hay un libretista que no es él y que le presenta desafíos e imprevistos a su plan. Axel por el Mundo recalca al inicio de su programa
que no es turista, reniega de esa etiqueta. Él es viajero. Saluda, hola viajeros. Con su mochila recorre sitios y lugares más o menos puestos en los mapas por las agencias turísticas. Hace, aconseja y enseña e instruye de manera práctica a sus followers sobre cómo moverse en los sitios que visita y qué es lo interesante para conocer de cada destino. En cada entrega, estos youtubers, mediante videos cortos de no más de 20 minutos, narran en primera persona su cotidianeidad donde no están ausentes imágenes, diálogos e intervenciones de lugareños, convenientemente ilustrados con imágenes variadas, posibilidad que ahora brinda el fácil acceso a las tecnologías que permiten la filmación y proceso digital del material para la edición de sus videos. Son amateurs, al menos comienzan siéndole. No se trata de documentalistas al estilo clásico. Hay un realismo más propio de lo espontáneo. Claro que tras un guión o plan. Relatan geografía, describen paisajes, usan drones y cámaras GoPro que apuntan en distintas perspectivas, a la vez que preguntan, describen lo que podrías denominar el género de vida de los habitantes. Diríamos que no hay pretensiones didácticas, como podría tratarse en el caso de un video realizado por una empresa de comunicación o editorial de geografía popular tradicional, sino que apuran enteramente a captar la atención mediante el entretenimiento de las audiencias. Se trata de una geografía espectáculo que recoge solo ciertos rasgos de sentido de las tradicionales en papel. Si bien las viejas geografías populares en su época apuntaban con diseños de divulgación atractivos para un tiempo de ocio, se trataba siempre de un entretenimiento cultural, entre comillas, que buscaba con una intención humanista la formación en cultura general del individuo. Tenían una imprenta muchas veces manifiesta, formativa y educativa. Según se tratase de revistas de amplia divulgación, ejemplares coleccionables o enciclopedias de referencia. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nuevas geografías populares? Eso es lo que procuramos desentrañar en los inicios de este proyecto, sobre el cual pesaban todavía muchos interrogantes no contestados e incertidumbres. Digamos algunas palabras sobre el contexto de emergencia de estas geografías cool. Son hijas de esta fenomenal invasión digital que estamos viviendo a partir del crecimiento exponencial de Internet, tanto cualitativo como cuantitativo, y que se manifiesta en nuestra cotidianeidad. Aclaremos a pasar que el concepto cool que tomamos de Omar Rincón no lo definimos en términos morales negativos como cinismo, falta de compromiso, alardeo de la ignorancia de la cultura letrada o ironía política que lleva a la inmovilización o aceptación del status quo. ¿Cuál es el contexto en que se crean estas geografías? Las empresas editoriales y sus libros ya no tienen la masividad de lectores que supieron tener. Cabe entonces estudiar a qué lectores, entre comillas, se dirigen estas nuevas geografías populares centradas en un emisor, el youtuber, o más genéricamente el influencer, y la plataforma que no debemos omitir en el estudio. Quizás más que lectores debemos decir espectadores, audiencia o más propiamente followers. Bueno, acá hay una cuestión que me parece importante destacar. Cuando pensamos en las geografías populares tradicionales, cierto que es muy heterogéneo realmente el panorama de las geografías populares, sí, pero sobre todo en aquellas geografías del tipo espectáculo, como National Geographic Magazine o Geographical, la de la Real Sociedad Geográfica Inglesa, o la otra revista de geografía de Nueva Zelanda que estudia Ron Johnston. Son geografías populares que en su momento eran producidas por una industria editorial de mercado que tenían un objeto que era entretener, pero a la vez sumar dentro de una idea conservadora a la formación de cultura general de los individuos. ¿Sí? Eran geografías donde, como sabemos, había un énfasis visual muy fuerte, había un testimonio en primera persona, había la idea antropológica del testigo, el que fue a cierto sitio exotizado y que vuelve y cuenta cómo es ese sitio a los lectores, y sobre todo tenían un registro que iba entre la crónica, el diario personal
y a las aventuras que en muchos casos estaban sometidos. Sobre todo me estoy refiriendo a este tipo de grandes revistas que lograron ser en algún caso de una gran tirada y traducidas a varios idiomas. Acá la idea de geografía espectáculo está presente. Ahora, cierto es que por el diálogo que he tenido, cuando he hablado con colegas sobre el proyecto, cuando piensan en geografía espectáculo, inmediatamente pensamos muchos de nosotros en el texto de Lacoste. Recuerdan ustedes que él hablaba de la geografía de los profesores y la geografía de espectáculos, que era un poco funcional a los comandos en jefe del ejército, ¿sí? Sobre todo de los estados mayores de los países centrales. Entonces, un poco lo que se planteaba era una funcionalidad dentro del contexto de producción de su libro, su edición, si no me equivoco, la original es del año 76, donde todavía se estaba dentro del esquema de Guerra Fría entre los dos grandes bloques de poder, y la producción editorial, evidentemente, de muchas de estas geografías tenía una connotación política fuerte. ¿Por qué? Porque si bien mostraban un mundo edulcorado, era un relato inocente, y efectivamente el manual de estilo de la Magazine, por ejemplo, decía claramente que no se iban a meter en política, que iban a decir cosas bellas de los países y que de ninguna manera iban a ofender a sus gobernantes. Está en el manual de estilo que se repartía entre los directores de esta revista. Esto no quiere decir que la Magazine, la National Geographic Magazine, no tuvo sus problemas, sobre todo cuando en el año 37 hizo un reportaje en Alemania, cuando ya se habían desarrollado las persecuciones a los judíos, y nada dijo de eso, o sea que tuvo varios conflictos. Esa línea editorial, que era para un lector conservador, guas, blanco, masculino, se mantuvo, y racista, se mantuvo durante muchos años, hasta en la década, finales de la década del 70, donde empezó a dar un giro, fundamentalmente con redactores, fotógrafos freelance, independientes, y fundamentalmente empezó a tomar los problemas sociales y las cuestiones ambientales, que eso en muchos casos generó un conflicto con lo que eran sus lectores clásicos, que la cuestionaron mucho en ese sentido. Decían que ya la revista no era la misma porque se estaba como tiñendo de rojo, porque se metían temas ambientales que habían sido denunciados en muchos casos por algunos escritores conservadores, como que la nueva izquierda asumía eso de manera antisistémica. Bueno, entonces, esa connotación que tuvo la revista no es esta idea de lo que yo planteo de geografía espectáculo, sino fundamentalmente cuando hablo de geografía espectáculo, hablamos, sí, quizás un poco tomándonos libertades, de una nueva geografía cultural, de una culture geography, porque fundamentalmente es la que ve la emergencia en este mundo digital. Es fundamentalmente un ambiente que se plantea una insurgencia digital a lo que puede ser la cultura letrada. Lo que trajo toda esta tecnología, el Internet, el celular, todas las transformaciones, fundamentalmente fue el cuestionamiento a las autoridades clásicas de la cultura letrada, de lo que fue la cultura del siglo XX, y el reemplazo de esas élites simbólicas por otras. ¿Sí? De alguna manera, siempre pensamos que el cartero perdió su efectividad a través de los sistemas electrónicos que tenemos de intercambio de mensajes, pero también se cuestionan a los docentes, se cuestionan a los periodistas, hasta vamos al médico y antes de ir al médico hacemos consultas de internet del resultado de nuestros análisis. De alguna manera, lo que generó esto fundamentalmente es una mutación o una gran insurgencia. Entonces, en lo que se busca ese razonamiento de profundidad que es típico de nuestra academia, la búsqueda de sentido, el hecho de la complejidad de los fenómenos sociales, esa profundidad es de alguna manera transformada por la superficialidad. Surgen fundamentalmente nuevos objetos culturales, lo que se llama el escritor Carrión objetos culturales vagamente identificados, que lo que están pensando es la posibilidad de circular por distintas plataformas y soportes y viralizarse o marcar tendencia. Es más, se diseñan esos productos, y nuestro producto es un blog o un canal de YouTube, son canales de YouTube, se diseñan con esa idea.
Entonces lo que se busca es el entretenimiento. El periodo este cool es el entretenimiento mundializado y globalizado, dirigido por la corriente principal por Hollywood, Bollywood, las plataformas, Netflix, Facebook, Twitter, todo ese surgimiento que es de corriente principal. Se busca ese entretenimiento y no hay en estos trabajos un objeto humanista como sí había en las geografías del siglo XX, en las geografías de la modernidad, incluso en las geografías populares. ¿Sí? Ocupaban ese lugar del lector para que se instruya. ¿Sí? En este caso, más que producir conocimiento, lo que buscan es reconocimiento. Buscan un diálogo, que de alguna manera se cree un grupo de fans que se reconocen e intervienen en algún tipo de diálogo con el influencer o el youtuber en este caso particular. También producen información, también producen, pero no es el factor de diseño por el cual se arman estos videos, por ejemplo, en YouTube, de los que hicimos referencia recién. Entonces, en ese sentido, pensamos que ese nuevo ambiente lo que genera es otra manera de pensar y de construir el relato. Sobre todo son narraciones que, como vimos, recogen algunas de las características de las narraciones de lo que fueron las geografías populares en papel. Bueno, continúo Guillermo, con... Sí, perdón. no, ¿Querés me meto agregar ahí alguna? con un insight. Eh, Dale. Nada, que quería comentar una cosita en consonancia con lo que estabas diciendo, que hay una idea peyorativa sobre el espectáculo. Pero en este sentido yo estaba pensando en Guy Debord y su libro La sociedad del espectáculo, ¿no? Y cómo está jugando para cristalizar ese tipo de idea, para que en la lógica de la representación subsumía la experiencia bajo la forma de mercancía. Esto me parece que está en consonancia con la emergencia en los 70 de la institucionalización de los estudios en comunicación y cultura, que centraban en ese momento la atención en las estrategias ideológicas del discurso del emisor. Ahora bien, sin embargo, están ahí las enseñanzas de los giros culturales y las teorías de la recepción para que pongamos reparos y decir que las audiencias producen ciertos tipos de resistencia, aunque, sin embargo, sigue siendo todo un debate, la tensión inherente entre el emisor y la recepción del mensaje y su capacidad de generar otros sentidos, ¿no? Esto fue cristalizado tal vez en la fórmula de Jesús de Barbero, de los medios a las mediaciones, ¿no? Que dan cuenta de esos giros culturales a partir de los 80 y cómo desde los 80 se evaluaron esas experiencias de los 70. Y cómo tomaban, por ejemplo, al clásico de Hogarth, la sociedad obrera, sí, la sociedad obrera en la cultura de masas o algo así. Perdón. Perdón, me sonó el celular. Donde, digamos, establecía la posibilidad de resistencia ante los sentidos. Me parece que esto nos lleva a otra discusión sobre el estatus de las geografías populares, y es algo que estamos conversando con Guillermo, digamos, en este objeto que estamos construyendo de alguna manera, ¿no? Digamos, los medios masivos provocaron la transformación de lo popular a lo masivo, ¿no? Por lo que las culturas populares se realizan en lo masivo, aunque lo masivo no captura toda la experiencia popular. Entonces, para mí un poco el desafío, ¿no? Pasa por ver el tránsito de geografías masivo-populares a geografías segmentadas, que podríamos definir este tipo de geografías con las que estamos trabajando, en consonancia con los cambios en las formas de oferta y consumo de los productos culturales. Sí, Guillermo, sí. Después me vuelvo a hacer otro insight. Perfecto. Bueno, entonces continúo con la lectura. Nos preguntamos en nuestro análisis, ¿qué imágenes reproducen y representan de los paisajes y de las geografías humanas que difunden los youtubers en sus itinerarios? ¿Qué motiva a sus seguidores a ver y comentar sus capítulos día a día? ¿Dónde se pueden rastrear las motivaciones, intenciones y emociones de su audiencia? ¿En qué grado participan y elaboran en la construcción del itinerario y del programa en general de los followers? En el mismo sentido, si el medio es el mensaje, ¿cuánto pesan las determinaciones y reglas que organizan los contenidos de la plataforma? ¿Sí?
Acá hay algo que es bastante interesante, que es lo siguiente. A veces cuando tratamos de ver las imágenes que difunden y buscamos indicios de los imaginarios que pueden construir estas geografías populares, hay una ventaja con respecto a lo que podía ser las geografías de Gutenberg, las geografías en papel, y que es que tenemos una posibilidad de hacer una lectura más directa de los followers o sus receptores. En cierta manera, cuando uno quería ver la recepción de ciertas geografías populares, más o menos académicas, más o menos comerciales, relacionadas o desvinculadas de los geógrafos académicos, el problema era rastrear, y esto tenía que hacerlo o a través de la carta de lectores, o más recientemente en sitios que comentaban las revistas en papel, pero era bastante dificultoso. Ahora, es más interesante acá el acceso a las fuentes porque tenemos las cajas de comentarios de YouTube para ver qué dicen. Y aparte, se crean diálogos entre ellos, incluso arman blogs específicos de estos programas. Es más, los YouTubers lo que hacen es encuentros presenciales. Hacen grandes encuentros presenciales donde cuentan sus experiencias y lo que hacen también es hacer que la gente participe y hable. Entonces, en ese sentido hay una ida y vuelta bastante interesante y fuentes más accesibles a lo que podían ser las otras fuentes. Yo recuerdo, por ejemplo, en ver las geografías que hizo el Centro Editor, que tienen otro cariz de las que terminamos de hablar, pero nosotros podíamos recrear algunos testimonios de los que habían trabajado en el Centro Editor, de cómo eran recibidas, o algunos docentes o testimonios de algunos docentes, sobre todo algunas de esos trabajos, no necesariamente geografías, que durante cierto periodo conflictivo habían tenido que esconder ese material o destruirlo. Sí, entonces desde ese punto de vista es mucho más sencillo el acceso a lo que puede ser la recepción, suponemos, y buscar indicios de qué imaginarios, qué ideas se hacen de los paisajes, de los espacios, de los otros, cómo construyen en función de los testimonios y los diálogos que establecen muchos de estos youtubers con los lugareños o los lugares alejados a los que llegan. Bueno, no sé si querés agregar algo, Nahuel, o continúo con la lectura. Yo quería decir algo sobre insertar algo sobre la mediación, digamos, ¿no? Con ese aspecto, con respecto a los mediadores. Me parece que es un desafío también el hecho de ubicar su lugar de influencia, porque es cierto que hay una tendencia a prescindir, al menos del rol que tuvieron en otras épocas los agentes culturales, instituciones rectoras de la modernidad en la construcción de ciertos significados, ¿no? Pero pienso que los mediadores siguen existiendo, ¿no? Los tradicionales, los reconvertidos, los nuevos, o si vienen en términos de Raymond Williams, ¿no? Lo dominante, lo residual, lo emergente. Tenemos ejemplos cercanos de periodistas y periodismos que siguen ejerciendo gran influencia en un sentido tradicional, ¿no? De imposición de mensajes. Tal vez lo que habría que precisar es su poder editorial y si en verdad eso luego influye a otros agentes y medios y que pueden captar mucha mayor audiencia en ese sentido, ¿no? Tenemos el ejemplo de los Wikileaks de hace, bueno, relativamente poco en mi escala temporal, pero donde supuestamente todos tenemos acceso a cierta cantidad de información, pero seguimos necesitando especialistas que nos decodifiquen esa información, ¿sí? Entonces, sin miedo a contradecirme o justificando la contradicción, ¿no? Hay una cultura amateur que está ocupando espacios relevantes, que los youtubers podrían ser parte de esa cultura amateur o productores amateur, porque como se dijo, el centro está ocupado por, ¿no? Las plataformas que nos transforma a todos nosotros en productores, ¿sí? Y por otro lado, al estar vinculados con dispositivos tan imbricados en la vida cotidiana, nosotros estamos justamente conectándonos acá por un medio, la vida cotidiana en el cuerpo, en lo que un teórico dio llamar biohipermedia, en una relación cada vez más íntima, ¿sí? Tiende a difuminar, creo yo, la distancia reflexiva que se puede ver en la repetición de gestos, poses, sentidos hegemónicos. Y pero en definitiva, lo que es seguro, que los discursos expertos e intelectuales sobre
lo social pugnan cada vez más con otros discursos por la constitución de la hegemonía. Y después supongo que vamos a retomar este aspecto, pero era algo que charlábamos a propósito de las jornadas de historia de la geografía que hicimos con Gonzalo, que está acá presentándonos, ¿no? En una de las preguntas. Pero bueno, después espero retomar esa cuestión. Bueno, perfecto. Continúo entonces. Ahora bien, hablamos de una geografía cool, de producciones que se hacen desde estas novedosas empresas que son las plataformas de Internet, en particular la plataforma YouTube, que pertenece a Google. Sí, la culture, como vamos a ver, define un ambiente de creencias y prácticas sociales, producto, entre otras cosas, de una sociedad posmoderna que se organiza a partir de la impresionante revolución digital. Sabido es que los medios de comunicación están conformando una nueva subjetividad. De hecho, estamos sometidos a cambios constantes y profundos en el trabajo, el tiempo libre y el ocio, el placer, los negocios, la educación, las creencias, la política y la jerarquía de los valores. Se ha generado una verdadera insurrección digital que cuestiona la legitimidad y poder de las autoridades e intermediarios clásicos de la sociedad moderna. Sí, acá hay una cuestión, un poco retomando incluso lo que decía Nahuel, quizás me adelanto un poco, que es el papel de las plataformas. ¿Sí? Ustedes saben que una de las consignas fundamentalmente de Marshall McLuhan es el medio es el mensaje, ¿no? Y fundamentalmente acá lo que tenemos que analizar, no pensar que los youtubers son productores independientes, de hecho por la evolución que tuvo esta subplataforma, en donde empezaron a tallar otros agentes, a partir de que la empresa fue vendida en el 2006 a Google, y dejó de ser un original trabajo colaborativo de youtubers que intercambiaban archivos de videos, sino que empezaron a tallar otros agentes y hoy se parece mucho más a varios canales de televisión o tiene una forma de organización de esa manera. O sea, cada medio de alguna manera, un poco exageradamente, decía Marshall McLuhan, determina la estructura social, ¿sí? En cierta manera, en este caso, el poder de la plataforma es muy importante. La plataforma lo que da es esa posibilidad de relacionar gente con una lógica de mercado. Ustedes saben que son potentes empresas que se desarrollaron a partir que llegan a la cultura de Internet con grandes inversiones, sobre todo después de la crisis del 2008. Hay un autor, Snisek, que dice que esas plataformas fundamentalmente tienen esa posibilidad, son mediadores. Podemos decir que más que de los medios de producción, son dueños de los medios de comunicación. Su proceso de intermediación le da un poder significativo. Pero ahí hay un nuevo mediador cultural, que es el algoritmo y el buscador, ¿no? La posibilidad que tenemos en ese sentido de dar instrucciones a un sistema computacional para que darle órdenes para que realice un determinado problema y no solucione una determinada necesidad, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo que funciona, no sé, en Word, cuando organizamos una lista, la orden de generación de esa lista. De estas formas ahora tienen poderosas, llaman redes neuronales, posibilidad de aprender cada vez instrucciones por este deshabrán recomendado, sí, informamos nosotros que necesitamos lo que han descubierto que la materia prima que genera nuevos negocios, el capitalismo, nuevas formas de explotación del trabajo y procesos de desterritorialización son los datos de las personas. Esa es materia prima estratégica. Por eso en estas producciones no debemos pensarlas solamente como generación de creatividad de individuos. Originalmente, ilusoriamente, fue, en términos originales, cuando se creó YouTube, un lugar de intercambio de archivos casi familiares, de las vacaciones que hacía la gente. También estos creadores, tal mito siempre el garage de genios de Silicon Valley, lo que hacían es crear un sitio de citas y le pagaban a las chicas $100 para que hagan sus presentaciones.
pero lo que se dieron cuenta rápidamente que la gente intercambiaba otros archivos, por ejemplo, los tutoriales de cómo resolver problemas domésticos. Finalmente empezaron a tener conflictos de propiedad que resolvió la compra de Google y los acuerdos que hizo Google. YouTube es una subplataforma de Google con las grandes empresas que tenían los derechos de propiedad, lo cual llevó a muchas reformas de lo que sí, es muy dinámico. Algunos investigadores de YouTube dicen que es muy difícil estudiarlo porque los cambios culturales, técnicos y sociales que se generan en esa plataforma son muy dinámicos y se hace muy difícil seguirlos. ¿Sí? En ese sentido, la plataforma es un medio que es muy condicionante. Ciertamente que también a veces el medio es el mensaje, se ha tomado como la línea editorial del medio, ¿no? Esta veces los especialistas en ciencias de la comunicación nos dicen, bueno, C5N tiene una línea editorial, La Nación más otra, y eso es lo que influye el mensaje. Pero los aspectos técnicos son muy importantes porque tienen definiciones concretas sobre la manera en que pensamos, que creemos y que valoramos, ¿no? No es lo mismo leer un libro que ver un video en la computadora, que verlo en televisión. Los relatos son diferentes y se construyen de manera diferente. Bueno, continúo. En una sociedad cool prima el entretenimiento mundializado que circula como corriente principal en las plataformas y redes que se crearon a inicios del siglo XXI. En Netflix, YouTube, Amazon, Hollywood, Disney, Google, Flow, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etc. En esos comportamientos, más que contenidos, lo que prevalece es un diseño bien elucubrado. Se engendran discursos e imágenes para que se viralicen, marquen tendencia y traspasen distintas plataformas y soportes captando mayores audiencias. En esas coordenadas con los ritmos, normas y formas de representación de ideas de esa modalidad comunicacional es que emergen esas nuevas geografías populares. Nos permitimos con cierta libertad hablar de una nueva rama de la Culture Geography, como si se tratase de una nueva geografía cultural, puesto que se apoya en los OGBI, en nuestro caso en uno, los videoblogs o ahora denominados canales en YouTube. Los OGBI son objetos culturales vagamente identificados que emergen de la red y que más o menos precisó el escritor Jorge Carrión. ¿Por qué esta rama ficticia de la geografía la expresamos en inglés? El centro hegemónico de donde emerge esta corriente principal se expresa en inglés, ya sea por la nominación de las plataformas y los gadgets que ofrecen a los usuarios que suelen permear nuestro idioma en toda suerte de palabras que se reconviertan en raros doblajes, barbarismos, adaptaciones bastardas y anglicismos. Nos proponemos, con las conceptualizaciones soportadas por la ciencia de la comunicación, los estudios sociológicos sobre la posmodernidad, la literatura de viajes crítica y los relativos a la geografía cultural, develar 3 puntos a saber. Reflexionar sobre esta nueva cultura y conformación de subjetividades que se encadenó a partir de la insurrección digital que parece no cesar en sus consecuencias. Aportar el conocimiento sobre la naturaleza de esas empresas plataformas que la ponen de manifiesto y que, como vamos a ver, son determinadas en los caracteres de las producciones audiovisuales de los creadores, que a la vez orientan la recepción en su público. Claro está que vamos a concentrar nuestro foco de atención en el esfuerzo por desentrañar el tipo de producción que cada youtuber pone en su canal, interpretando mediante un método de desciframiento de sus textos e imágenes. En suma, explicar cómo en cada misión se crean geografías que alimentan los imaginarios geográficos en sus audiencias, que por otra parte se expresan en el mismo sitio a través de algunos rastros e indicios. En este sentido, pivotear sobre el concepto de representación de paisajes panoramas, creemos que puede ser nuestra clave conceptual. Planteamos una muestra teórica donde intencionalmente seleccionamos 5 canales que mediante su identificador de YouTube hicimos referencia al inicio de esta introducción, con un tipo de producción que parece responder a narraciones que mezclan géneros un tanto diferentes, o bien que se exhiben en cada capítulo remixados. Viajes, turismo, recreación, aventura, descripción corológica, exotismo, comedia, drama, tragedia, periodismo social, pintoresquismo, etc. Además, analizamos los videos de los youtubers producidos
durante un periodo en particular. El corte temporal abarca un tiempo singular que comprende el antes, el durante y el después de que la pandemia azotara vastos territorios. Sí, en realidad lo que hicimos acá fue fundamentalmente seleccionar algunos de los videos que nosotros vemos. ¿Sí? Jenkins dice que uno de alguna manera es acá fan cuando consume este tipo de cultura popular o industria de la cultura popular. ¿Sí? Pero lo que notamos es algunas diferencias entre ellos, los personajes que construyen y las narraciones que construyen. Y particularmente, con muchos casos son itinerarios de viajeros, nos parecía interesante tomar este periodo antes que se declare el encierro por la pandemia y después cuando ese encierro fue abierto. Sobre todo, la mayoría de ellos, salvo el caso de Javierzo y de Alan por el Mundo, transitan por el lugar de América Latina. Les tocó fundamentalmente quedar separados en algunos sitios de América Latina. Entonces, nos parecía ver un poco cómo arreglaban sus itinerarios en función de este problema y qué es lo que mostraban de cada uno de los países o pudieron mostrar de cada alguno de esos países. Bueno, decíamos que de alguna manera lo que nos lleva y nos entusiasma para hacer esta investigación es un poco este planteo de estos nuevos objetos culturales vagamente identificados, donde parecen eh, confluir, ¿sí? Sobre todo esas nuevas formas de comunicación que tienen que ver con las plataformas y las herramientas que esas plataformas nos brindan, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que nos interesaba y que de alguna manera ya no son esos objetos propios de la modernidad y que daban legitimidad como el libro, los cuadros, las bibliotecas, los monumentos arquitectónicos, digamos, en términos de Bourdieu, el capital simbólico objetivado, sino el soporte es lo que daba legitimidad en esa cultura letrada. Acá lo que da legitimidad es el círculo de seguidores. ¿Cuántos suscriptos tiene? Fundamentalmente. ¿Cuántos vistas tiene el video? O sea, en cierta manera, lo que se plantea es un círculo de legitimidad que viene dada también por condiciones de mercado. Porque, por ejemplo, el buscador no solamente te orienta hacia los que más vistas o suscriptores tienen, te orienta a los que tienen más vistas, más suscriptores y hacen mejores negocios para YouTube. ¿Sí? Eso es muy importante, por lo menos así lo era hasta hace un tiempo. Igual es muy dinámico ese buscador y ustedes van a ver, si son usuarios de YouTube, que es impresionante en este momento, aparentemente por los datos económicos y financieros de la ecuación de YouTube, cómo invaden de alguna manera la publicidad en esos videos. Porque antes realmente uno tenía posibilidad de omitir y no cobraba, en ese sentido no se le cobraba la publicidad a los que ponían la publicidad en pantalla. Ahora ya esa posibilidad de omitir no la tiene siempre lo que es la publicidad. ¿Sí? Entonces, acá lo que empiezan a surgir, lejos de esta idea utópica de ser prosumidores, productores y consumidores, y este intercambio colaborativo de saber, es que empiezan a tallar otros agentes. Y fundamentalmente, YouTube es una gran plataforma publicitaria, ¿sí? Como lo es Facebook, ¿sí? Y está metida la lógica de la publicidad. ¿Sí? Hay otro tipo de plataformas también, pero lo que tiende a pasar es que se da una competencia entre plataformas que tienden a cumplir las funciones de las otras plataformas. Por ejemplo, algo que está incorporando YouTube muy reciente es la identificación del canal a través de un perfil. ¿Sí? No, o sea, está un poco compitiendo con la idea de red social de Facebook, cuando originalmente era un intercambio de videos. Bueno, está entrando. ¿Cuál es el negocio de estas plataformas? Bueno, fundamentalmente beneficiarse de que tengan más gente, ¿sí? Porque eso lo que le origina es mejores posibilidades de negocios. Y al tener más gente, se va mejorando el buscador y tiene publicidades más eficientes. Y muchas veces estas plataformas lo que hacen nos ofrecen gratis cosas o subsidian sus plataformas porque les conviene desde el punto de vista de los datos que le entregamos. A futuro saben que es un negocio, que es lo que hace Google con todo su ecosistema mediático. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta
porque si uno se queda con la idea de que el mensaje es el mensaje y analizamos los sentidos del mensaje del emisor, del youtuber, se pierde de vista todas las otras determinaciones que son los medios de comunicación. Medios técnicos que siempre influyeron sobre nuestra manera de pensar. Vamos a suponer que estamos en una casa. Un medio técnico es hacer un boquete en la pared y poner una ventana. Y a esa ventana ponerle un vidrio. Y vamos a estar viendo un paisaje. Pero de alguna manera ese medio nos va a influir porque hay un montón de aspectos que no vamos a captar con otros sentidos. Sí vamos a ver una parte de ese paisaje, pero probablemente no escuchemos ni lo podamos olfatear. A la vez, si ese paisaje está reproducido en un medio como la pantalla de una computadora, tiene consecuencias. Vamos a un ejemplo. Muchas veces YouTube nos hace el favor, cuando uno tiene insomnio, de presentar un paisaje de tormentas y de truenos y de lluvia. Y eso lo hace a través de una ventana, ¿sí? O de una ventana de una cabaña o la ventana de una carpa. Entonces la sensación que da es de protección, ¿sí? De útero materno, y que uno está aislado de todo ese desorden que se produce en el paisaje. De alguna manera, ese medio técnico está construyendo ideas para nosotros y probablemente podernos hacer dormir, si es que es el caso. Entonces, desde ese punto de vista, el medio, ya visto como aparato técnico, tiene sus consecuencias en ese sentido a la manera como se narra y se relata. De alguna manera, el medio es el mensaje, ¿sí? Pero el mensaje es el mensaje también, y el enunciador es el mensaje, o también lo que podemos decir que la audiencia es su mensaje. O sea, son todas las distintas perspectivas de ciencias de la comunicación que nos pueden ayudar a precisar muy bien de qué se trata lo que hemos denominado estas nuevas geografías populares. No sé si Nahuel querés agregar algo. Sí, Guillermo iba a agregar algo sobre la cuestión metodológica, pero no sé si querés que la comente después de lo que vas a seguir. Sí, termino ahora ya con el Dale, final y la perfecto. Y idea que después te otros tengo. comentarios también para el final. Perfecto. Bueno, para ya ir terminando, recuerden que esto es una introducción ficticia de lo que vamos a hacer un ebook, que vamos a volcar los resultados. Entonces, estamos con este último párrafo terminando. Cabe finalmente explicar que el presente ebook lo pensamos y redactamos con un índice y un desenvolvimiento más o menos clásico. Pretendemos que sea un libro que muestre resultados de una investigación presentados bajo un diseño de divulgación en idioma inglés y castellano. Si bien el estilo de divulgación con textos y abundantes imágenes permanece a lo largo de sus páginas, se observará que a la vez la redacción fue pautada como un guión básico que nos fue imprescindible para idear una playlist de 4 clases en YouTube, entre paréntesis la dirección. La lista contiene las videolecciones de cada uno de los temas tratados en este libro. Cada apartado del libro es presidido por la miniatura correspondiente y el enlace a YouTube. Esta intención didáctica al incorporar material audiovisual, lógicamente no resultó en una simple transposición, sino que sumamos medios y recursos pedagógicos que creímos más adecuados al lenguaje audiovisual de un soporte digital. Bueno, esto lo hicimos con un libro, ¿sí? Fundamentalmente lo que hicimos fue redactar un libro con textos, imágenes, el lenguaje de divulgación para explicar la teoría de los campos de Bourdieu y en cada uno de los capítulos pusimos el enlace a las clases correspondientes a cada una de las clases. Lógicamente, si bien hay adelantos en ese libro que se puede ver en pantalla o imprimir, pero cuando fuimos al lenguaje audiovisual, bueno, agregamos otras cosas que de alguna manera, a manera de libreto, están presentes en ese libro. Un poco la idea en esto es esa posibilidad de transmedia de lo que uno produce académicamente, llevarlo a varios soportes, ¿sí? Que uno tenemos la posibilidad de hacer un texto digital, si tenemos la posibilidad de hacer un texto que puede ser impreso por el usuario, si tenemos la posibilidad de hacer un audiolibro o un podcast o una conversación como esta que eventualmente se podría agregar una vez presentado el libro e iniciado una conversación, son distintos soportes que nos permitirían difundir el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, Nahuel, lo que quieras comentar al respecto. Sí, se me ocurrió otra cosa antes de la cuestión
así como puramente metodológica, era una aclaración nada más, pero quería agregar que un problema fundamental que abarca este proyecto y que estamos llevando a cabo con Guillermo es la inscripción de lo real y su modo de acceder al mismo. Creo que ahí es donde entra la noción de paisaje como una entrada que puede ser posible a la cuestión de la elaboración y manipulación de estructuras materiales por un sujeto cognoscente, ¿no? En este caso, nosotros nos circunscribimos a formas narrativas y a las tecnologías de producción y reproducción de imágenes que versan sobre experiencias territoriales, ¿no? Pero nos interesan los cambios en las narrativas y en las tecnologías que nos indican que hay que buscar la forma de lo real, poniendo en suspenso el léxico del realismo clásico moderno, esto es representación, mímesis, verosimilitud, ¿no? Y esto basándome en algunos autores que hablan, en realidad están hablando de cine, nosotros adaptamos algunas cuestiones para ver el estatuto de la imagen, y también estos autores refieren a otras posibilidades de imagen, ¿no? Pero centralmente se dedican al cine. Digamos, esto ya estaba anunciado, esta idea en las retóricas del video y la televisión, e incorporado también al cine. Hay ejemplos de documentalismo interesantes entre nosotros en el nuevo cine argentino, como Lisandra Alonso, Albertina Carri, ¿no? Que cuestionan las fronteras entre actuación y experiencia. Amén de eso, que igual tiene otro tipo de vocación que estos youtubers o los productos que generan, ¿no? Podemos ver que en vez de una relación dicotómica, parece haber una relación de continuidad entre performatividad, paisaje, descripción de lo real y actuación, ¿no? Lo diegético propiamente es reconfigurado acá en los productos de los youtubers, ¿no? También otra cosa interesante, que hay una preocupación por el archivo en estos youtubers, que disuelve la distinción entre imagen representada y realidad de alguna manera, o difumina esos tabiques, ¿no? En las teorías clásicas del cine, en las teorías bansianas, ¿no? El indicio con el que trabajaba el cine aportaba a construir esa ilusión de una mediación desvanecida, ¿no? Pero, como fundamenta Jens Sanderman, el índice tal vez ahí captaba o tal vez se quedaba una pasividad de las estructuras materiales del mundo. Pero acá lo que notamos que es una relación cada vez más fuerte entre imagen, podríamos decir, vida, ¿no? La imagen en su estado tecnológico, esa biohipermedia a la que hacía referencia, viabiliza un nexo con lo evidente diferente, ¿no? Y eso es lo que me parece que está en el centro de lo que estamos estudiando, en el corpus ahí que estamos construyendo. Hay un registro inmediato, ¿no? Provocado por estas retóricas del video, en una apertura a ese flujo espacio-temporal, podríamos decir. Entonces, en momentos en que el registro de la imagen ha dejado de ser excepcional. Y digamos, y esto es algo de lo que estos youtubers usan para su beneficio, ¿no? La puesta en escena tradicional en las teorías del cine, como la localización de las operaciones significantes propias del cine, domesticaba ese afuera cinematográfico. Y acá, digamos, hay un control distinto, podemos decir, ¿no? Habría que conceptualizarlo de alguna manera, pero ese control pasa a ser distinto, porque lo azaroso, lo accidental, es incorporado a estas producciones. De hecho, uno de los youtubers lo dice específicamente, y como lo explicó Guillermo, digamos, en el tránsito por el territorio, el azar es incorporado a los videos, ¿no? Bueno, me parecía que podía ser interesante hacer esa aclaración en ese estatuto de la imagen y cómo, digamos, esas retóricas del video están jugando en estos youtubers con la posibilidad técnica de aparatos cada vez más chicos donde podemos transitar y en donde todos estamos acostumbrados a producir y consumir imágenes todo el tiempo, ¿no? Y bueno, agrego otra cosa también. Hay algo acá también que me parece muy relevante, que es la noción de viaje. Fíjense que está bien, es la muestra teórica que construimos nosotros, pero estamos hablando de viajeros. Entonces, el viaje vuelve a ser el marco a partir del cual se discute con esa tradición paisajística. Estoy pensando en Prieto, en referencia a los viajeros ingleses, donde sostenía que los escritos, ¿no?, de Humboldt fueron la guía para la realización de los relatos que pretendieron captar las impresiones de naturaleza
¿sí? Captadas en el tránsito por el espacio con los recursos del romanticismo. Así la forma paisaje devino una síntesis estético-política, epistemológica para pensar el territorio y la otredad. Bueno, acá el viaje vuelve a ser ese medio a partir del cual se construye el paisaje. Eso me parece algo interesante de este material, ¿no? Y nos conduce a poner en tensión nuestra relación con los otros territoriales, ¿no? Entonces, el viaje de los youtubers repite el encuentro con el borde de lo habitable, podríamos decir, para convertir a la naturaleza, sus paisajes, sus otros en imágenes y formas percibidas. Sí, Guille. Bueno, bueno, nada más, si les parece bien, podemos iniciar la ronda de conversaciones, ¿sí? Bueno, antes quiero saludar a Perla, a Lisandro y a Rita, que los veo que están ahí. ¿Cómo les va? Buenas. Bueno, si les parece bien, podríamos, en caso que es un proyecto, trataríamos de responder en lo posible las preguntas que tengan o aceptamos las sugerencias que puedan hacer, ¿sí? O si quieren que ampliemos algún aspecto más. Gracias. Muchas gracias, Guille. Creo que, bueno, podemos formalizar preguntas por el chat o abrir los micrófonos, así que queda el espacio abierto. Sí, Agustín. Bueno, muchas gracias, Guillermo y Nahuel, eh, por, bueno, compartir con nosotros, ¿no? Este proyecto ahí muy interesante. Y yo me quedé pensando así con el tema de los imaginarios geográficos, ¿no? Me dio curiosidad para saber cómo ustedes están como así queriendo detectar o rastrear eh, cómo se producen y cómo los reciben, ¿no? O sea, cómo es esa, esa cuestión de, bueno, de por un lado estos youtubers viajeros, ¿no? Cómo se crean estos imaginarios, porque me imagino que no son adredes, ¿no? O sea, deben ser como algo, bueno, queriendo mostrar así de alguna forma dónde están y bueno, y a partir de ahí se generan y cómo los reciben, ¿no? Los followers, cómo esto se da. Y después quería saber cómo hicieron para elegir, ¿no? O seleccionar a estos youtubers. ¿Cómo fue esa decisión o cómo se lo plantearon a eso? Sí, bueno, con respecto a los imaginarios geográficos, sabemos que es una cuestión bastante difícil de construcción, ¿no? Eh, En realidad nosotros podemos rastrear a través de lo que son las entrevistas a ellos o los encuentros que hacen con sus seguidores o los intercambios que se dan en los blogs, sobre los cuales no hemos avanzado mucho, ciertos imaginarios geográficos, por ejemplo, que enganchan con una cultura ya existente sobre el tema. En particular, por ejemplo, si nosotros pensamos sobre todo en los grandes aventureros en motos, que son dos, Agustín Hostos y Charlie Sineguán, que han recorrido el mundo y ahora están en América Latina, hay un imaginario que tiene mucho que ver con las Movie Road o lo que son las películas como El Salvaje de Marlon Brando o Busco mi destino o lo que fue el movimiento rocker en la Inglaterra de posguerra, donde se creó una especie de tribu o subcultura muy particular, ¿no? ¿Sí? En ese momento, después de la guerra, en las clases bajas londinenses, sobre todo en el este de Inglaterra, se generaron un montón de jóvenes de clase media, clase baja sobre todo, que se reunían en cafés y armaban con sus motos y las iban desarmando y se ponían ropas que eran requechos militares de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esa manera de vestir, que aparte eran rockeros, y lo que cuenta la leyenda, hay un café Ace ahí en el este de Londres, que es muy particular, es que corrían carreras por lo que era prácticamente la única autopista que circunvalaba Londres, que era lo que duraba el tema en una rocola. De alguna manera era una búsqueda de libertad
que el movimiento beatnik retoma en Estados Unidos, ¿no? Los escritos de Kerouac, esa búsqueda de la ruda, esa búsqueda de identidad, de experimentar la vida, esa cosa de experiencia, que fundamentalmente el youtuber trata de hacer. Lo que trata de mostrar es un estilo de vida, ¿sí? Dar experiencias válidas, ¿sí? Y verse de alguna manera identificados. En ese sentido hay toda una cultura muy interesante que tiene a veces con la cultura juvenil, la cultura de la rebeldía, y de alguna manera esa cosa de salir a buscar la ruta está en mucho de la cultura de corriente principal, uno la ve ciertamente. Ahora, actualmente también hay seguidores y hay tribus de motoqueros que tienen ciertas particularidades notables, ¿no? En el caso de Estados Unidos, hubo un encuentro en Daytona, lo que ve fundamentalmente que particularmente eran seguidores de Trump. Y ahora ustedes habrán dado cuenta que Bolsonaro, que él es motoquero, hizo con todas las tribus motoqueras una serie de manifestaciones, porque se supone que es el hombre ruda, que está en contra de las normas, que no lo quiere que lo controle el Estado. Un poco esa imagen que aparece en El Salvaje de Marlon Brando, cuando llegan al pueblo y se pelean con el alguacil y Marlon Brando conquista a la hija del alguacil y son arbitrarios y no soporta que el alguacil los persiga. Bueno, hay toda una cultura a veces que tiene que ver con ese imaginario que estamos realmente explorando. Ahora, también es cierto que hay otros personajes. El caso de Pablito Viajero es un personaje austero. Es un chico de Santo Tomé, es un chico de barrio, muestra un personaje austero que sale un pequeño ciclomotor a recorrer el mundo y se las arregla como puede. Tiene gran cantidad de seguidores. Probablemente haya un reconocimiento de pensar, bueno, Pablito lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. De hecho, después que empezaron a surgir esta serie de viajeros en motos, empezaron a surgir otros que, si ustedes se fijan, tienen muchos seguidores y muchas vistas y recorren la Argentina o América Latina. O sea, hay una cultura ahí que está jugando que habría que profundizar, que se expresa en distintas cosas. Les vuelvo a repetir, hay un Hollywood ahí presente, hay una cultura de posguerra que tuvo que ver con eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto que son personajes muy diferentes los que ellos montan. El narrador es en primera persona, cuenta su cotidianeidad y hay algo del turismo, de aquel que viajaba y después no teníamos que soportar ver todas sus filminas y diapositivas de los lugares que había estado. O sea, lo que hacían era viajar, volver y contar lo que habían visto. Ahora, la manera de contarlo es a través de un video, el que de alguna manera se presenta en el canal correspondiente. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que lo que pueden ser los trabajos de crítica literaria pueden ayudar un poco a desentrañar estos imaginarios, más por supuesto los testimonios de sus seguidores. Bueno, la muestra es exploratoria, en realidad, como dice Jenkins, un poco es, uno sigue estos, de alguna manera, estas producciones, y es una muestra un tanto exploratoria, en ese sentido que nos permite mostrar, me parece, improntas y géneros diferentes. Por ejemplo, en el caso de Alan por el Mundo, fue un viajero inteligente que daba instrucciones que miles de seguidores seguían y que se las arreglaba con poco dinero y en cada lugar que iba, más o menos conocido, ¿sí? Daba consejos. De manera muy amateur, pero después se profesionalizó y después actualmente tiene un segmento de turismo de calidad donde va a los mejores hoteles, o sea, tomó otra vuelta. Pero en su manera, fundamentalmente acá lo que hay es una muerte de los mediadores clásicos, ¿no? Que se da con estos personajes. Por supuesto que la industria del turismo está muy metida, o lo que puede ser los patrocinadores están muy metidos en esta cuestión también, y ya no son las agencias de viajes, sino que son las plataformas, Airbnb, Booking, o estos mismas influencers, los que generan esa producción de imaginarios, ¿no? Ahora, lo que sí uno no sería justo si dice que todo es una producción comercial. Tiene la lógica de la publicidad, pero ahí se va a encontrar con cosas realmente muy interesantes. ¿Sí? En el caso de Hostos, de Soy Tribu, hay una entrevista a líderes espirituales, a líderes populares, ¿sí? Y claro, se tienen que meter en ciertas realidades, ¿no? En la entrevista para policiales que hoy tienen ONG de ayuda a las víctimas, la entrevista a víctimas de la guerra civil en El Salvador, ¿sí? O sea, por eso es una mezcla
hay aventura, pero también hay periodismo social, hay drama cuando se meten en lugares inaccesibles y se caen en los barrancos. ¿Qué es esto? La cultura del Smith muy propio de lo cool, ¿sí? Remixan todo, ¿sí? De alguna manera se remixan géneros, transitan por distintas plataformas, por distintos soportes. Es un poco este pastiche en que, ¿sí? Que nos vemos envueltos. Un poco cuando mis amigos músicos cantan la marcha peronista y ponen la bestia pop y cantan, cambian la letra por la bestia pop y parte la marcha peronista. O cuando el rap se suma con lo que es el folclore tradicional. Entonces, en este caso, hay relatos muy interesantes porque de alguna manera se chocan con ciertas realidades. Por ejemplo, a muchos de ellos les tocó estar durante los levantamientos en Ecuador o en Colombia, pasar y tener que negociar entrevistas con los líderes. O sea, de ese punto de vista también es muy interesante que como ellos un poco apuestan, en el caso de los motoqueros, llegar a lugares lejanos en el cual las comunidades son las que controlan, incluso se han metido en líos con líderes de los pueblos originarios. Entonces se abre un nuevo aspecto. En el caso de Javierso es un poco particular porque viene un poco de nuestra tribu. De cierta manera, Javierso es un doctor en ciencias sociales, especialista en China, que ha logrado, a mí me parece, construir muy bien este mix de géneros entre el discurso académico y el discurso cotidiano y el discurso youtuber. Es un navarro muy gracioso, pero a la vez tiene una inteligencia notable para cuestionar las ideas de los medios occidentales, los prejuicios, las miradas orientalistas sobre China. ¿Sí? El caso de Javier es muy interesante, pero también mete la cotidianidad, cuenta de sus suegros, de sus abuelos, de sus hijos, muestra cómo es la vida china en distintos lugares, pero a ver las imágenes, fíjense ustedes que a mí las imágenes que son de mucha calidad son pintoresquistas, ¿no? Sobre todo de la China interior. Y a mí me hace acordar mucho a las enciclopedias con esos finos papeles de la década del 60. O sea, ahí aparece una idea muy pintoresca que aparecía en estas revistas clásicas de geografía. Pero a la vez es muy revelador cuando da la visión. Por supuesto que lo acusan porque Lele, su mujer, es cuadro del Partido Comunista. Y lo cual es muy interesante. O sea, se encuentra con una creación novedosa que vale la pena prestar atención. Al respecto, quiero decir que Ron Johnston, en un artículo que escribió en el 2009, cuando hablaba de las otras geografías populares en papel, porque a veces todos sabemos que hubo mucha resistencia ideológica, sobre todo de la academia, con razones muy bien argumentadas, él decía que había que estudiarlas por la salud de la geografía académica. Dice, primero porque nos están dando pauta de cómo difunden, cómo logramos una mejor difusión de nuestro trabajo. Y segundo, planteaba la posibilidad de llegar a acuerdos con esas revistas académicas. Sobre todo porque ustedes recuerdan que en el caso de National Geographic, rápidamente los más científicos, los geógrafos, fueron expulsados en la transición entre los dos siglos, y en el caso de esta revista de Nueva Zelanda había pasado exactamente lo mismo, en la Geographical también, la inglesa también había pasado lo mismo, aunque hoy tiene una mejor relación, dice este autor, yo no la sigo la revista, con la geografía académica, mucho mejor relacionada. Entonces, lo que vemos acá es una contraposición. En el caso este de los youtubers, lo que vemos es una videos para transitar, ¿no? Videos para que se hagan virales, para que circulen, porque incluso tienen TikTok, Instagram, Shorts de YouTube, ¿sí? Está esa idea de diseño para que funcione fundamentalmente. No es la idea de lo que hacemos nosotros, de búsqueda del sentido, de profundidad, de pensamiento racional, de la idea de compromiso político. Y agrego una cosita más. Hay este autor que hemos citado a la pasada, Omar Rincón, que él dice que lo que se está generando es una insurgencia digital donde los jóvenes fundamentalmente funcionan dentro de lo que es la pantalla y nosotros funcionamos más con la cultura del siglo XX, con la cultura moderna, de la profundidad, de la reflexión, de los conceptos, de la racionalidad, no tanto de la narración, que la narración busca otra cuestión. Entonces es lo que dice que hay que establecer un tipo de diálogo entre las dos generaciones, pero nosotros también estamos cambiando, ¿no? Entonces yo les quería leer algo, a ver si ustedes comparten esto, porque nosotros, la gente mayor, bueno, ustedes son todos más jóvenes que yo, siempre yo soy el más viejo en las reuniones,
Esto que dice este escritor que se llama Nicholas Carr, el título sería ¿Está Google estupidizándonos? ¿Sí? Sobre todo cuando con una visión muy negativa de lo que significaba Google. Se los leo. Pero la ayuda tiene un precio. Como señaló el teórico de los medios de difusión Marshall McLuhan en los años 60, estos no son solo canales pasivos de información. Suministran la materia para el pensamiento, pero también conforman el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo es socavar mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente espera ahora captar la información del modo en que la red la distribuye, en una corriente de partículas en rápido movimiento. En un tiempo fui un submarinista en el mar de palabras. Ahora me deslizo por la superficie como un tipo en una moto acuática. Me doy cuenta, sobre todo cuando leo. Antes me era fácil sumergirme en un libro o en un artículo largo. Mi mente quedaba atrapada en la narración, en los giros de los argumentos, y pasaba horas paseando por largos tramos de prosa. Ahora casi nunca es así. Ahora mi concentración casi siempre comienza a disiparse después de 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otras cosas que hacer. La lectura profunda que me venía de modo natural se ha convertido en una lucha. A Goff le preocupa que el estilo de lectura que promueve la red, un estilo que coloca la eficiencia y la inmediatez por encima de todos los demás, esté debilitando tal vez nuestra capacidad para el tipo de lectura profunda que emergió cuando una tecnología anterior, la prensa impresa, hizo comunes y corrientes las largas y complejas obras de prosa. Cuando leemos en línea dice, tendemos a convertiros en meros decodificadores de información. Nuestra capacidad de interpretar texto, de hacer las ricas conexiones mentales que se forman cuando leemos en profundidad y sin distracción, sigue en gran medida desconectada. Bueno, los aparatos técnicos los que no cambian es la mentalidad y de alguna manera cuando dejamos esos aparatos seguimos pensando en esos términos, ¿sí? Entonces me parece que esta visión tanto sombría, bueno, está un poco superada por esta idea de la posibilidad de intercambiar entre la cultura tradicional, la cultura que hacemos la universidad, los museos, los libros, de lo cual nosotros somos de alguna manera hijos y los sacerdotes de esa cultura, por esa nueva cultura, ¿sí? Fundamentalmente un diálogo entre los dinosaurios y los zombies, ¿no? Dice, nosotros somos los dinosaurios y ellos son los zombies que están con el teléfono todo el día. Pero, como pasa en las horribles películas de zombies que detesto, los zombies contagian a las otras personas y se convierten todos en zombies, ¿no? Entonces, él lo que plantea es un diálogo, de alguna manera, entre esos dos. Tenemos con Gonzalo, tuvimos un intercambio después por correo y en las jornadas. Bueno, no tenemos que dejar lo que estamos haciendo. Quizás tenemos que pensar en otra manera de difundirlo. Ahora, también es cierto que al cambiar el diseño de difusión afectamos los contenidos, ¿no? No sé si Nahuel querés agregar algo más. A ver, de todos los, te explayaste ahí por un universo ahí muy interesante que va a muchas ramas, pero me quedé con la idea de pastiche ahí postmoderno, que yo lo asocio a la teoría de Jameson, y volviendo a la pregunta de Agustín, en lo que entendí, ¿no? Que era lo más procedimental o entendí metodológico de cómo acceder a los imaginarios geográficos, ¿no? ¿Entendí eso, Agustín? Bien. Acá, no sé, pienso que el desafío es ver, bueno, esa construcción, ese pastiche, ¿no? Digamos, la vinculación de elementos connotativos de la imagen que vinculamos con esa, como dijo Guillermo, esa, o no sé si lo dijo en estos términos, pero memoria cultural o competencias enciclopédicas de las audiencias. Y acá el concepto interesante para acceder a eso, que un poco lo nombré o lo mencioné en algún comentario ahí mientras hablaba Guillermo, que es el de puesta en escena. Me parece que es el acceso que nos puede servir como una herramienta para adentrarnos en estos discursos, ¿no? Digamos, si utilizamos técnicas de análisis de discurso más tradicional, digamos que para intentar descifrar significados, ideas de los mensajes, y ver la tensión entre estructuras mínimas del relato en términos tradicionales, en tensión con lo que
hace un ratito denominaba lo accidental, que justamente cuestiona el control de la puesta en escena a través de esa estructura mínima del relato, ¿no? Pero en todo caso, lo que queremos ver así son distintos signos que se construyen, ¿no? Analizar estrategias retóricas para tratar de comprender esos modos de ver territoriales, ¿no? En esta idea, digamos, de Berger, ¿no? Y ahí hay elementos formales para analizar, ¿no? Que se agrupan para la creación de imágenes, ¿no? Puntos de vista, ángulos, color, luz, soporte, poses. Digamos que todo eso está jugando para que podamos instrumentalizar y operacionalizar los conceptos que nosotros manejamos. No sé si ahí terminé de completar un poco la respuesta, Agustín. Sí, yo ahí entendí, bueno, una parte de mi duda, ¿no? Esa construcción de imaginarios geográficos, pero todavía no me queda muy claro así, si ustedes, bueno, entran en contacto con los followers, cómo es que, porque ustedes, bueno, analizan todo eso, ¿no? La cuestión como escenográfica, eso está claro, pero ahí... porque me parece que con solo los comentarios de los followers, me parece que no sé si se accede a una, no sé, a una idea como si quizás cabal de cómo se reciben los imaginarios. Sí, Entonces, un poco la duda está ahí, no yo sé. me adelanto Sí, acá, perdón, Guillermo, pero a ver, hacer otro tipo, a ver, tal vez tu pregunta va a hacer un tipo de estudio de recepción, que eso incluye otros recursos y otros tiempos, mucho más largos y complicados en los estudios de recepción. Es como una vez escuché que decía los clásicos del populismo de la comunicación, yo no me acuerdo si era Ford, Rivera, Romano o esos tipos, decía, no es que nosotros no entendíamos la recepción, pero es que no teníamos recursos para llevarla a cabo, digamos. Eso, eh, a ver, uno puede indirectamente acceder a los comentarios follower o ver, si no tendría que hacer otro tipo de investigación un poco más extendida para esa recepción. No sé, Guillermo, sí, ¿qué pensás en al realidad respecto? lo que pasa, Agustín, fundamentalmente es que no hemos avanzado sobre esa situación, salvo someramente, eso es la realidad. Pensamos que en lo que son los blogs que comentan estos youtubers, a veces se arman blogs de fans de forma independiente o las cajas de comentarios. Ahí me parece que la literatura de viajes crítica nos puede ayudar en este sentido, o lo que se ha escrito sobre la cultura pop, en cierto sentido, para interpretar esos mensajes. Ahora, por ahí analizar las imágenes no sea tan complicado como definir esos imaginarios, porque ese entretejido de imágenes, valores, como visión del mundo, ¿sí? Quizás lo que se pueda sacar es ver cuestiones que tienen que ver con identificación, pero la verdad es que es de una complejidad grande, eso sí lo sabemos, ¿no? Plantear esa idea que se pueden hacer de esos espacios. Sí hay comentarios sobre cuando van a ciertos lugares o sobre los líderes que ellos entrevistan, sí sobre los lugares que traspasan, sobre las microregiones, sobre todo cuando van a lugares exóticos o exotizados en ese sentido. Me parece que serían indicios nada más, sí, fundamentalmente lo que se puede plantear en ese sentido de cómo se construyen esos imaginarios. Aparte, hay otra cuestión que en realidad son una de las geografías cool, pero nosotros saben que en sentido amplio, si tomamos el término geográfico en sentido amplio, las geografías que circulan por Internet son muchísimas. Por ejemplo, el tema de los sistemas de reputación de Airbnb o de Booking, donde la gente opina de los alojamientos, pero de los sitios que visita y de las personas que se encuentran también. Eso construye también. La gente se guía mucho por los sistemas de reputación en ese sentido, no solamente para elegir un alojamiento, para elegir un sitio. ¿Sí? Yo los invito a que vean, por ejemplo, los comentarios que hay sobre el hecho de la gente que ingresa a Bolivia, las rutas bolivianas o las rutas peruanas, cómo hay toda una construcción del que viajó y que reproduce lo que vio para otros clientes de la plataforma. Son otras geografías esas que habría. O sea, es bastante más complejo esta cuestión.
Ayer hablábamos con Nahuel de los juegos digitales, por ejemplo, que construyen universos, el metaverso, por ejemplo, ¿no? Que universos completos construyen. O sea, se están construyendo en sentido amplio sobre paisajes, sobre personas, subjetividades. Y esto a veces se hace con esas plataformas muy utilizadas que han suplantado las agencias de viaje de turismo y los sistemas de reputación, donde ahí hay cosas que trascienden en mucho. El alojamiento es barato, está bien el precio, está cuidado, está cerca del centro, ¿no? Porque van a monumentos históricos, van a paisajes, y hablan de las personas, ¿sí? Y a veces a la manera un tanto odiosa como se hace en Twitter, que suele ser un lugar de mayor discursos trasodiantes. No es el caso normalmente este, pero aparecen toda una serie de relatos que construyen una imagen. El caso de Bolivia, si ustedes lo van a ver, es muy notable en ese sentido. Claro, hay que ver quién es el que evalúa también, ¿no? ¿Quién es el viajero? Estamos hablando de viajeros comunes, que van y meten su opinión en esos sitios, ¿no? Son otras construcción de imaginarios, ¿no? Trasciende mucho esta idea del youtuber, ¿no? Gracias. A mí me parece... Ah, perdón, Perla, sí. No te escuchamos. Sí, sí, porque no podía poner... no, Nahuel, termina de explicar, después pregunto. Termina. Me parecía que había una relación en la interacción entre followers, también en cómo está configurada la cultura popular. Creo que Omar Rincón también hablaba, me parece que era él, tal vez me estoy confundiendo, pero también analizaba, o no sé si era Barbero, bueno, se me están confundiendo los autores, pero lo que me vino ahora el recuerdo del análisis de la radio. Entonces, y la pregunta cómo algunos oyentes escuchaban algunos programas religiosos y en realidad lo que le interesaba a los oyentes era la interacción entre la oración y el discurso. Quiero decir que eso está en el fondo de la cultura popular, esa interacción. Me parece que ha sido explorada por otros medios ese tipo de interactividad que ahora, con los recursos tecnológicos que tenemos, son los rasgos prolongados de esa interactividad que ya estaba presente en la cultura popular. Eso no. No, hola, bueno, les agradezco la presentación, muy bonita, me enganché tarde, porque estaba en la facultad, estoy en la facultad. No, mi duda es en esta construcción de la genealogía con las geografías populares del siglo XIX, perdón, del siglo XX, de National Geographic. O sea, al menos en esas había como un objetivo de construir la nación, ¿no? Desde los paisajes y el planteo de estas geographies no va en este sentido. Me parece que ahí hay una ruptura, diríamos, que vale la pena enfatizar y ver, bueno, estos son intereses más individuales, qué papel juegan. Entonces, en ese sentido, no estando presente la idea de nación, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. ¿Se escucha? ¿Me Sí, están escuchando? Ah, perfecto. Sí, realmente, Perla, no, estaba pensando en tu trabajo sobre la geografía americana, la Argentina, la National Geographic Argentina. Sí, en realidad, si uno ve, por ejemplo, la idea de construcción de nación o fundamentalmente dirigir al ciudadano, a la formación del ciudadano, era típica de esa educación humanista y nacionalista de este tipo de revistas. Los paisajes era parte de la construcción de esa identidad nacional, ¿no? Bueno, eso se ha explicado, vos lo has explicado en ese sentido, y National Geographic sí, también hizo lo mismo, sobre todo al principio, después empezó a trasladarse sobre sus colonias y sus protectorados, y después dio una visión del mundo muy norteamericana realmente, ¿no? Muy propia para el lector conservador norteamericano en ese sentido, ¿no? Eh, en ese sentido, esa mirada inocente contribuía a los intereses nacionales, ¿no? Estaba acordándome, no la voy a poner por supuesto,
esa mirada edulcorada que tenía, por ejemplo, de Oriente o de África, esa mirada pintoresca que tenía hacia los intereses nacionales. Si uno ve, por ejemplo, nacionales e imperialistas. En el caso de la cobertura de Vietnam durante la guerra, hay una foto que es muy interesante, que fue antes de que los Estados Unidos, la foto se publica en el año 65, empiecen a mandar masivamente tropas. Primero fueron estrategas que asesoraban a Vietnam. Y esa foto es una calle de Saigón donde en un rickshaw hay dos enfermeras, dos militares sin armas, que son dos mujeres enfermeras rodeadas de chicos en un mundo muy apacible. Esa fotografía que muestra mujeres en una profesión de cuidado, como integrándose a la población, fue realmente al momento que los Estados Unidos empezaban a mandar, luego de el episodio del Golfo de Tonkin, empezaban a mandar masivamente armas. O sea, esa mirada inocente, tradicional, de las mujeres en los arrozales y todo, un poco justificaban esta idea, sí, nacionalista. Acá me parece que es más cosmopolita en ese sentido. Hay una cuestión que trasciende en general esa visión de, bueno, todo un poco New Age, todos somos hermanos, trasciende un poco esta idea, es el individualismo de masas que fue caracterizado por las sociedades posmodernas, en cierta manera, en la sociedad posmoderna, y no parece haber esa intención, más todo lo contrario, un poco de salir, bueno, vamos a la aventura, vamos a investigar, no parece tener esos contenidos. En el caso de uno de ellos, uno podría plantear, sobre todo en el caso de Pablito Viajero, que viajó mucho por la Argentina, hay un cierto tradicionalismo por los paisajes que visita y el discurso que construye, pero después trasciende ya a ciertos lugares de América Latina. Pero no, es fundamentalmente, sí, esa búsqueda de entretenimiento, de placer. Y no busca instruir, sí lo hace igual, sino que busca el diálogo, reconocer, establecer una relación con un grupo de fans, por ejemplo, ¿no? Parece existir eso fundamentalmente. Entonces Y de quizás sea cuestiones ideológicas. una estrategia de construcción de identidad entre ciertos grupos, ¿no? O sea, la geografía pasa a formar un elemento en la construcción de la identidad de estos jóvenes, de cierto grupo de jóvenes, digo, para reconocerse entre ellos. No Sí, sé. sí, particularmente en algunos casos hay como una suerte de retribalización en el Mm. cual hay un grupo de afinidades. Sí, bueno, un poco hablábamos hoy de la cultura motoquera, pero fundamentalmente lo que hay, en cierta manera, esa posibilidad. El que es un poco discordante es este Javierzo que viene de la academia, ¿no? Y es muy notable el mix que hace, digamos, de lo que podríamos llamar la cultura letrada y la cultura de Internet, ¿no? Como una especie de cultura bastarda donde mezcla las dos cosas, ¿no? Lo que es su vida cotidiana, cuenta sus relatos, cuando llegó a China, cómo es ahora, pero a la vez tiene un conocimiento profundo de las instituciones y de la sociedad china. Es un caso de, podríamos decir, matrimonio entre la cultura y la cultura, ¿no? Entre estas cuestiones, me parece, sí. Gracias. Creo que ¿Vale? Malena había... Ah, eso. Hola, tengo muy mala señal, me cambié de lugar, pero no sé si los voy a escuchar bien. Bueno, en principio agradecerles, estuvo muy linda la charla. Yo quería preguntarles específicamente por el concepto de espectador, ¿no? Si ustedes habían trabajado algo sobre el espectador, más en profundidad. Bueno, habían dicho que justamente la legitimidad estaba dada por la cantidad de suscriptos a las cuentas. Lo que no sé es si todos los que están suscritos a esas cuentas son espectadores. ¿Cómo definen eso del espectador, no? Sí, en el, No, ¿me se escu- escuchan? sí, Sí, se escucha Perdón. más Se entendió, se discreto. entendió. sí, te escuchamos. Bueno, fundamentalmente lo que pasa en el caso particular, sí, escucho como eco. En el caso particular de YouTube, sí,
Empezó siendo como un lugar donde se suponía que iba a haber prosumidores. Todos iban a producir y todos iban a consumir, y de alguna manera colaborativo en la producción. En realidad lo que ocurre es que el porcentaje de productores es muy chico y el porcentaje de espectadores es muy grande, ¿sí? Hablamos de espectadores, los que siguen los videos, los followers, ¿sí? Y sí hay cierto porcentaje, no tan grande tampoco, de aquellos que participan a través de lo que son sus opiniones o que ya son directamente fans y crean sitios alternativos para comentar los programas en ese sentido. Ahora, el objetivo de ellos es establecer un diálogo en este sentido, y en muchos casos lo que hay es una producción o una demanda sobre el youtuber para que realice cierto recorrido o ciertos consejos, sobre todo cuando empiezan a circular por América Latina, empiezan a surgir seguidores en cada uno de los países que lo van aconsejando, le van comentando o se establece un diálogo. Pero hay otra cosa que pasa, que es que empiezan a dialogar entre ellos. A veces no hay respuestas del youtuber, sobre todo cuando tiene muchos, muchos seguidores. En cuanto a la legitimidad, antiguamente la legitimidad de la cultura letrada estaba dada por el soporte, sobre todo por el libro y por cierto tipo de discurso argumentativo, racional, conceptual, profundo, lo que hacemos nosotros, ¿no? En este caso, lo que se busca es captar por el medio de la narración, despertar emociones, generar algún tipo de experiencia, mostrar estilos de vida. Es un estilo de vida agarrar la moto y andar por el mundo, es un estilo de vida vivir y comer sano, es un estilo de vida divertirse con una casa rodante y por el Caribe o en una lancha, en un velero y mostrar la vida en el velero. Y bueno, se muestra de alguna manera un estilo de vida. La legitimidad en un caso estaba juzgada por los pares, ¿sí? En el caso nuestro. En este caso lo que hay es un juzgamiento que viene dado por un concepto comercial, ¿sí? O publicitario, que es la cantidad de seguidores fundamentalmente que tiene o suscriptos al canal. Eso es lo que le brinda legitimidad dentro del grupo. Pero no hay una búsqueda de enseñar, porque realmente cuando uno pensaba antes, vamos a hacer que el tiempo ocio sea un tiempo de formación cultural general para las personas. Incluso las revistas que ponían más énfasis visual o que podíamos pensar más inocente o más rosas, como la Magazine, ¿sí? Pretendía esa instrucción de hacer ciudadanía y la construcción nacional, lo que hablaba. En este caso particular, fundamentalmente hay un establecimiento de diálogo en ese sentido, pero no hay una intención manifiesta, pero sí que se transmiten sentidos, ¿no? Sobre todo si pensamos que el mensaje es el mensaje, hay un sentido, y por supuesto ahí está entremetido el mediador que fija las normas y que son estas poderosas plataformas, ¿no? Yo quería agregar ahí a la pregunta de Malena. Igual el espectador necesariamente cambia, digamos, en el consumo de imágenes. Si tomamos un periodo de tiempo un poco más grande, digamos, al menos se pierde el espacio en el cual se consumían las imágenes o se cambia, digamos. Había si se quiere, un espacio ritualizado para el consumo de imágenes, sea la sala de cine. Incluso la televisión también era eso, sigue siendo un tipo de ritual. El ritual por el cual se consumen estas imágenes es diferente, es totalmente individualizado, digamos. Entonces, la noción de espectador entiendo ahí que cambia en función de cómo se consumen las imágenes con estos nuevos aparatos tecnológicos, en esto que definí hace un ratito, en esta relación cada vez más íntima con los dispositivos con los cuales nosotros contamos, y va cambiando nuestras zonas alrededor nuestro, porque, digamos, se tejen zonas informacionales mientras transitamos por el espacio, porque vamos cargados de esos dispositivos. Pero sí, la misma noción de espectador, receptor, como querramos definirlo, cambia necesariamente. No, nosotros lo comentaba porque con Agustín estuvimos trabajando y hay una escuela del espectador, toda una escuela bueno, es el director de artes escénicas del Instituto de ahí de Filosofía y Letras, tiene la escuela del espectador en Buenos Aires, lo cual a mí me llamó mucho la atención. Entonces por eso les preguntaba si ustedes habían, bueno, el espectador emancipado, etcétera, ¿no? Pero si habían problematizado más el concepto. Nada, gracias, perfecto, me quedó muy claro. Me parece que el gato de Rita quería hacer una pregunta.
Sí, Rita había comentado por el chat en relación a esta cuestión más de las identidades más segmentadas que se hablaba antes, que con la gente del trekking también pasa y se construye ahí toda una idea de naturaleza. No sé, Rita, si querés Sí, decir algo perdón más. por lo del gato. Ustedes le agarré la costumbre de hacerme así, parece un humano. Entonces, este, sí, pensaba en esto de cómo venden la experiencia también, ¿no? Entonces, recién cuando más le pensaba, planteaba también lo del espectador, cómo proyectan espectadores que también, bueno, se sienten por ahí interpelados a imitar esa experiencia, ¿no? Esto que contaba recién del motoquero que recorre, o no me acuerdo si era otro de los influencers que habían visto ustedes, que bueno, yo lo puedo hacer, ustedes también. Entonces, bueno, me pasó este verano de ir al sur y que me empiecen a salir un montón de propagandas de influencers que iban a determinados lugares. Y bueno, después con una amiga fuimos a uno que estaba atestado de gente. O sea, claramente a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Y bueno, cómo se empiezan a poner de moda también algunos lugares a partir de eso, de las publicaciones de este tipo de influencers, más que nada en Instagram, por ahí sigo yo un poco más. Y también la idea que proyectan de una naturaleza, ¿no? A preservar, esto de volver a la naturaleza para cuidarla, para preservarla. Bueno, se ve más que nada como ponía ahí en esta onda más de los trequineros, pero bueno, cuando contaban lo de los motoqueros también pensaba, bueno, qué otros imaginarios se proyectan ahí en esas otras tribus, ¿no? Re interesante, estoy ansioso por leer el libro. Sí, con el respecto a los trequineros o senderistas, hay toda una construcción que tiene que ver con ese turismo ecológico, turismo alternativo, turismo de salud. Y en el caso de Instagram, es más una plataforma que vende estilos de vida. Bueno, mirá cómo yo vivo, vos podés vivir la comida sana. En el caso del trekking, que en los últimos años se ha puesto de moda, bueno, es muy interesante. Por ejemplo, yo voy regularmente hace años al Chaltén. Y originalmente era una fundación que ustedes saben que fue una fundación militar estratégica por los conflictos que había en Chile y se convirtió en la capital mundial del trekking, fundamentalmente porque hay un elemento que es esencial, es que las tierras están en buena medida bajo el control de parques nacionales. Bueno, hay toda una serie de sitios o de blogs de trequineros que recomiendan senderos y tiene que ver con esta cuestión de preservación y también a veces hay tensiones con lo que es la propiedad privada y la posibilidad. Pero esto ya se ha convertido en una verdadera industria en los últimos años, ya están subiendo a la montaña familias enteras, cosas que al principio lo único que veía eran los gringos, sobre todo en los 90, fundamentalmente, que incluso ellos, el 80% era turismo gringo, era muy caro, ahora ya el Chaltén es un lugar más caro, un lugar aislado, que no había celulares, no había comunicación, y hoy va en familia, ya se está convirtiendo en un lugar más masificado el momento que entra la industria turística a funcionar y a vender ese turismo alternativo ecológico, donde está la protección del ambiente, la preservación original, el patrimonialismo, bueno, se plantea esa cuestión. Sí, en los últimos años es otra de las líneas que se ha desarrollado prácticamente mucho. Ahí lo que benefició es esa posibilidad de tener un espacio público que no está privatizado, pero que es funcional a los espacios privados de desarrollo turístico. ¿Sí? Esa fue esa gran ventaja, ¿no? En ese sentido. Pero hay una construcción fuerte del imaginario que algunos a veces más o menos ilusoriamente creemos. No sé, Nahuel, si querés agregar No, lo algo más. mismo pasa con los corredores urbanos también, ¿no? Estaba pensando que debe pasar en muchas ciudades, pero bueno, en Mar del Plata yo he visto el crecimiento exponencial de grupos de corredores urbanos y cómo se arman identidades. Y eso me parece que son síntomas de esta época, digamos, esas comunidades, tribus, y que en algunos casos yo la he visto eh, como bastante transitoria, si se quiere, gente que va y viene digamos, de esas identidades o pasa por esos grupos, pero que es una forma claramente de relacionarse con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? Ni hablar. Sí, acá me parece que sirve pensar en el viejo texto de Bauman, donde decía las identidades que se van transformando, que las transformaciones en el trabajo, el placer, el amor, bueno, son transitorias
y esas identidades también suelen ser un poco fluctuantes y transitorias, como que se pertenece a varias tribus de alguna manera. Esto suele plantearse también, esta cuestión. Recordaba el texto de la modernidad líquida, ¿no? De Mauss, sí, sobre las identidades. Me acabo de acordar, pero ¿vieron la película de Woody Allen que aparece McLuhan? Yo no me acuerdo si era, me las confundo, Annie Hall o Manhattan, una de las dos. Manhattan me parece que es, Manhattan, que me Woody parece. Allen está en la cola del cine y hay un tipo, ¿no? Como un estereotipo intelectual comentando la obra de McLuhan y Woody Allen está odiado porque no sé si está con Diane Keaton, lo estoy recordando vagamente. Y dice que bueno sería tener acá a McLuhan para que desmientan. Y lo llama a McLuhan y aparece McLuhan ahí. Bueno, nada, me acordé, ya que fue tan citado hoy como, digamos, justamente el propio McLuhan ahí pone el cuerpo para traspasar de distintos medios y convertirse en mensaje. Bueno, si nadie más tiene una consulta, yo hago una última y bueno, hago un comentario en relación a lo que decía Guille antes de esto de juntar a los zombies con los dinosaurios. Porque un poco el planteo que yo hice en su momento era que sentía que había una cierta tensión en relación a por un lado está la academia, que creo yo que por lo menos con lo que pasó con la pandemia, hubo una cierta idea de legitimar todo lo que es el conocimiento científico, la producción científica de conocimientos, ¿no? Bueno, en la pandemia con todo lo que fue el tema de las vacunas, pero también en paralelo todo lo que es el avance del terraplanismo y eso de alguna manera creo que hace que se vea necesario reforzar el rol de la ciencia. Y creo que eso entraba en tensión con también la necesidad que tiene la academia de salirse de sí misma y justamente entrar en diálogo con estas geografías populares. Entonces, bueno, un poco la inquietud que transmití en su momento a Guille era esta y de ahí salió la cuestión de, bueno, de pensar que no está tanto la cuestión en el cambio de plataforma, sino justamente en que es un cambio cultural en el cual la academia tiene que entrar en disputa con eso. Pero bueno, como decía antes que yo también, por otro lado, también la adaptación de un formato distinto implica también una recodificación de los contenidos. A mí me pasa que a veces voy por la calle y ahora está toda la ciudad papelada con unos carteles que dicen lee menos, entiende más. Entonces, bueno, pues también hay una intención de sintetizar, un poco como explicaban Nahuel y Guillermo, ¿no? De sintetizar las ideas, que hay una pérdida de comprensión y que ya ese paso ya esté dado en la información que uno recibe. Entonces, bueno, también hay una necesidad de problematizar eso. Pero mi pregunta iba más por el lado de, pensando en el rol que tenían los editores en las geografías populares más del siglo XX, y también nos podemos ir un poco más atrás, yo creo que parte de lo que hizo Reclus puede inscribirse en una geografía cultural, geografía popular. Ahí había un rol muy fuerte de los editores, ¿no? Después, bueno, con el Centro Editor de América Latina. La pregunta es, ¿cómo se redefine ese rol del editor en estas nuevas geografías populares? Si existe esa figura, si esa figura está como eh, incorporada dentro de lo que es YouTube, si cada uno de estos YouTubers tiene como también su propio proceso editorial, en fin, bueno, si pueden, saben, conocen algo de esto. Sí, bueno, después Nahuel, si querés agregar algo. En realidad, nosotros, si pensamos en las grandes editoriales que hacían los libros de geografía universal o los libros de geografía argentina, y ya no las revistas, había un complejo ahí de gente que trabajaba, desde los editores, correctores, ilustradores, los talleres de imprenta, quienes hacían la publicidad, quienes lo comercializaban, había un marketing, siempre funcionaban como industrias editoriales de mercado. Aún el centro editor de América Latina, muchas veces los testimonios era que se veían obligados a relanzar o repetir, típico de la industria masiva editorial, repetir algunos viejos nombres, algunas viejas publicaciones, porque estaban siempre al margen de la quiebra. ¿Sí? Entonces se veían obligadas a poner en los kioscos e idear toda una forma de comercialización. En ese sentido, los escritores no fabrican libros, sino que los escriben. Acá vale esta cosa.
La gente que participaba escribía, incluso había gente, editores, correctores, que tenían la función de darle lenguaje de divulgación, ¿no? Ahí siempre está la anécdota que Spivakov lo llama Elena Chioso o Ricardo Figueira, no recuerdo, por el Atlas Total, y le dice, lo que ustedes escribieron no lo entiende nada, nadie lo entiende. Dice, esto no está escrito, esto está escrito para especialistas, dice. Nuestro deber es hacernos entender. Un poco era la idea de Spivakov en esa idea iluminista y un poco anarquista que tenía el imprentero anarquista. Las empresas eran esas. Claro, las empresas esas editoriales en papel después mutaron y se concentraron, fundamentalmente hubo un proceso de concentración muy grande. Y si pensás hoy en día, los lugares donde lo comprábamos, yo me acuerdo todos los viernes, cuando estudiaba geografía, esperaba el número en el kiosco de acá de casa, que llega y nos juntábamos una serie de compañeros a esperar que lleguen los números. Y hoy los kioscos, si ustedes se ponen a pensar, lo que van es hacia una materialidad, venden juguetes o venden libros que sean atractivos materialmente. Sobre todo, esto se ha desarrollado mucho en lo que es libros infantiles, por ejemplo, que realmente yo me compro porque me parecen hermosos como bien material cultural. Pero estas eran las empresas que funcionaban con los costos que significaba sobre todo la distribución de los libros. Cuando uno hacía un libro, cuando yo era becario, era parte de un grupo, los costos no eran tanto de la imprenta, perdón, sino, más allá si se usaba color, sino de la difusión a los distintos lugares del país a donde tenía que llegar. Y ese era un gran problema, porque eso era lo que aumentaba los costos, realmente, sobre todo a veces libros académicos que no eran bestsellers, ¿no? Después los bestsellers eh, después empezaron a considerar, sobre todo en los 90, bestseller aquel que vendía 500 libros. Entonces ahí hubo una crisis y una desmaterialización fundamentalmente de este tipo de producción con nuevas formas de producción audiovisual, digital, de lo que son las geografías populares. Entonces, ahí las editoriales marcaban fundamentalmente el paso en ese sentido, ¿no? Vos hablabas del Liceo Reclus. Yo recuerdo haber leído que El hombre y la tierra, él hace un despliegue ideológico, sin embargo, en las geografías universales, claramente el editor le dice que no se meta con esos temas, porque la querían vender en toda Europa, ¿no? Recuerdo haber leído eso, creo no estar equivocado. O sea, ahí había una cuestión fundamental de las editoriales, en la línea editorial, incluso uno puede ver el centro editor, como en distintos momentos lo que eran los libros o las colecciones más radicales desde el punto de vista de la cultura marxista las esconde o las deja de largar al mercado. Bueno, ahí era la editorial. Ahora es el individuo, pero es la plataforma. ¿Sí? Algunos llegan a decir que el editor es el algoritmo. ¿Sí? De alguna manera es el que construye ese segmento de lectores recomendado para ti. ¿Sí? ¿A vos te gusta la música latinoamericana? ¿Te va a gustar Natalia Lafourcade? Sí, efectivamente me gusta Natalia Lafourcade. Hay una tendencia, fundamentalmente con los datos que te va tomando la plataforma, de satisfacerte. ¿Sí? Por eso hay una cuestión muy fuerte e impronta de cultura publicitaria. Entonces ahí funciona, y eso es lo que estamos viendo, la plataforma como el medio del mensaje y el mensaje como el mensaje mismo que produce en ese sentido. Yo diría que la plataforma en este momento es el poder, tiene un poder de edición muy importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros, aparte de lo que decía hoy Malena, nosotros, YouTube originalmente era un espacio juvenil, ¿sí? De zombies, podríamos decir. Y el lugar de reclusión era la habitación, ¿sí? Donde estaba el hijo de los padres y construía o veía YouTube lo que era la cultura juvenil. Bueno, fundamentalmente hubo un cambio con estos nuevos agentes que entraron a negociar con YouTube otras producciones. Y hoy parece más un canal de televisión. El tema de la propiedad intelectual. Vieron que hay un sello que es Bebo. Si ustedes entran y quieren escuchar música en YouTube, van a ver Bebo. Yo digo, bueno, tiene mejor volumen, mejor fidelidad a la música. Bueno, son las tres grandes empresas del mundo que controlan los derechos de propiedad de las canciones. Es más, ahí hay límites si uno quiere poner un fondo o una determinada. Entonces, empiezan a funcionar otros actores. Cuando nosotros entramos a YouTube, me refiero durante la pandemia, empezamos a dar clases, por ejemplo, nosotros no fue más fácil, no todos, usar el aula habitual con videos grabados, que al final los dejamos abiertos, con muy pocos seguidores. Bueno, el tema, dice Omar Rincón, es que, bueno, es que fracasamos, dice. ¿Por qué? Porque es un lugar de entretenimiento y le estamos metiendo a los jóvenes
esta cultura del siglo XX. Bueno, hay que seguir intentando fracasar o no fracasar. De alguna manera está. Y se convirtió en otra cosa, y ya no es una cultura tan juvenil, ya se parece más a un canal de televisión. O vamos a encontrar un montón de conversatorios o conferencias donde vamos a escuchar. Claro que tiene esas limitaciones que tienen que ver con el buscador y el algoritmo, lo recomendado para ti, y otras. Si ustedes tuvieron la experiencia al principio, ¿cómo hacíamos para sortear 20 minutos? Vos podías gratuitamente solo grabar 20 minutos de clase. Claro, uno está acostumbrado a la hora cátedra. Bueno, había que hacer ciertos elementos, ¿cómo hacíamos para grabar una hora cátedra? Ahora, una hora cátedra en pantalla, ¿qué problema? Antes, cuando yo era adolescente, en el colegio teníamos las horas cátedras que duraban 40 minutos, porque decían los especialistas que era la atención que nos permitía seguir la clase. 40 minutos. Hoy en día se habla de 9 minutos o ya se habla de multitarea. Sí, multitasking. Estamos haciendo varias cosas a la vez. Nos entran mensajes por acá, leemos, vemos el correo electrónico. Lo que decía un poco este escritor que están cacharreando con mi cabeza, porque realmente lo que hoy cuesta es concentrarse en una única cosa, lo cual sí es un problema serio y grave. Lo cual sí es un problema serio y grave. Pero fundamentalmente acá hay que prestar atención a la plataforma que toma un poder muy grande. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo hasta hace 3, 4 años no usaba celulares o lo usaba cuando viajaba. Ahora sí, ya lo uso y ya soy un zombie. Ser un luditas, algunos proponen la desconexión, lo cual saben que es imposible. Ser un luditas de la cuarta revolución industrial y salir a romper y desconectarse. O la otra posibilidad es buscar este margen y este diálogo. Sí, algunos en el área pedagógica lo están haciendo. Si ustedes se fijan, y me atrevo a decir, hay mucha gente que viene de la academia que son youtubers y creo que lo hacen muy bien. Que hacen shorts, o sea, videos cortos, pero a la vez enlazan con videos más largos, ¿sí? Filósofos, por ejemplo, ¿no? Ahí está Rosana Kramer, creo que es de la UBA. A mí me parece que lo hace muy bien. Una filósofa, Rosana Kramer, creo que es. Después hay un filósofo, entonces hace sobre distintos temas y lo hacen muy bien y mezclan un poco estas narraciones, estos relatos con la cultura académica. Me parece que por ahí puede ser porque creo que el problema lo tenemos nosotros, ¿sí? De alguna manera. Y poner murallas, yo la otra vez leía que la muralla china en realidad lo hicieron no tanto por los invasores, sino por los mismos chinos que tenían miedo al contagio de lo que traían los invasores, ¿sí? Entonces, me parece que ese diálogo intercultural puede darse o se va a dar inexorablemente. No sé, Nahuel, si querés agregar algo más. No, está muy bien, Guillermo. Sí. No, bueno, esto, no, digo por la hora, por lo que habíamos pactado, pero bueno, el tema de terraplanismo o Gonza da para seguir charlando bastante tiempo. Yo me ha dado tela para cortar en las materias que doy de metodología, que hago una introducción epistemológica y para ver el sentido de ciencia moderno, me ha dado mucha tela para cortar el tema, lo traigo para cómo se equiparan ciertos discursos o cómo compiten los discursos de las ciencias sociales que no tienen la hegemonía de la producción de sentido sobre lo social. Y si los medios, todos nos informamos por los mismos medios y a YouTube, estamos compitiendo con distintos tipos de discursos. Entonces, el ego, por llamarlo con una categoría, si querés, un poco antigua, pone en un mismo nivel, digamos, distintos tipos de discursos. Es muy interesante lo que pasa con respecto a eso. Pero bueno, eso nomás. Sí, ahí lo que dice Malena, dice, hay aplicaciones del celular con árboles animales o animales que si los tocas se mueren. Esto te obliga a estar sin mirar el teléfono por 30 minutos. Está Podés bárbaro. vos controlar el horario. Me lo dijeron mis estudiantes cuando los vi tocar todo en la universidad, el celular todo el tiempo, y es verdad, tienen una concentración de 10 minutos, no más. Entonces bajaron eso, entonces lo ponen. Entonces tienen que estar, vos podés controlar los minutos. Pero hay 30 minutos y al final, si son arbolitos, se te arma un bosque. Pero si vos lo abrís en ese periodo, se te mueren todos. Y funciona. Bueno, mi hija lo usa, por ejemplo. Se lo tiene que poner, está obligada a ponérselo mientras estudia. Y realmente durante 9 minutos, 30 minutos,
no suena Instagram, no suena Facebook, no suena nada, está muerto el celular. Entonces aumenta la concentración en más tiempo. Es un Sí, Tamagotchi al revés. un Claro, Tamagotchi al revés. exactamente. No, esto está estudiado, hay una documental, porque la vi en Social Media, creo que se llama, está en Netflix, porque aparte de eso, consumimos contracultura consumiendo cultura de corriente principal, ¿no? Ahí está este autor, Martel, que dice que en esa corriente principal va todo, la crítica cultural, la contracultura, el feminismo los feminismos que se realizaron, se generaron en Estados Unidos. Bueno, pasa eso, ¿no? O uno viendo Black Mirror, en realidad, que es el inconsciente de la cultura, como dice Omar Rincón, en realidad lo consume, es brillante esa miniserie, hay un capítulo que es interactivo, lo hacen a uno responsable de lo que le pasa al pobre tipo, de alguna manera, porque va tomando las opciones, pero a la vez es parte de la plataforma Netflix, que los CEO dicen que el único enemigo que tienen es el sueño, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, esto ha sido pensado para que estemos con esos aparatos que para los más grandes son mediaciones, para los más jóvenes son extensiones, digamos, ¿no? Tiene que ver con este debate que hay ahora, muy actual, que para mí es nuevo, que es el transhumanismo, el poshumanismo, que es lo que se está discutiendo, esa posibilidad del androide o el data, con la manera de viaja a las estrellas, de ese personaje, ¿no? Esto es una discusión que nos trasciende mucho, ¿no? Pero me parece que son muy importantes, sí, en ese sentido. Ahora, la pregunta es, y ustedes me imagino que lo tendrán en las clases con los alumnos, ¿qué pasó en los últimos años? A ver si a ustedes les pasó lo mismo. Yo estoy en varias mesas de examen. Los alumnos van y presentan muy bien el tema que eligieron, pero cuando uno lo lleva al resto del programa es como que no leyeron mucho. Es como que hace muchos años que no leen mucho. A nosotros que nos enseñaron, bueno, hay gente más joven, la lectoescritura, bueno, para leer un artículo de 20, 30 páginas estábamos toda una mañana, bueno, yo lo sigo haciendo con las fichas, pero me pregunto como este señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo? Ahora, no leen como se leen. De hecho, en muchos de los prácticos de las distintas materias de humanidades, pasa que se dan las lecturas en clase. Directamente se hacen lecturas cortas, como ocurre en TikTok, en YouTuber Shorts, se hacen lecturas cortas y se comentan. O sea, ahí se está metiendo. El problema realmente lo tenemos nosotros con esa cultura letrada que venimos. Pero me parece que es un problema fundamental. Y me decía un alumno el otro día que estaba viendo las clases y qué sé yo, y me decía, pero profesor, tiene, no sé, 50, 60 vistas. Me dice, pero hay un video, dice, que tiene un montón de vistas. O sea, el criterio de legitimidad a la hora de ver era cuántas vistas tenía un chico muy joven, ¿no? ¿Cuántas vistas tenía la clase? No porque estaba en el aula virtual y la tenía que ver. Bueno, entonces, esto es una cuestión que me parece que es muy interesante para llevarla a este otro campo, que es el campo de la educación o el campo de la enseñanza, y ver cómo hacemos un sincretismo cultural, cómo podemos aportar algo a esta nueva generación, porque, a ver, cuando uno era católico hace muchos años y era creyente, iba a misa, ¿no? Iba a misa de los jóvenes de 10, y había guitarras, la iglesia estaba llena, escuchábamos al sacerdote más o menos preconciliar, o el sacerdote por la liberación, más cancheros, posconciliares, y las iglesias estaban llenas. Yo fui a un colegio católico. Hoy en día las iglesias están vacías y vamos a Italia a ver monumentos históricos. La universidad es un monumento de la modernidad. Las humanidades es una construcción, sobre todo las humanidades, porque uno puede decir, bueno, los de las ciencias duras, ciencias en sentido duras, pero las humanidades surgen como una producción con promesas de filosofía moderna. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esas humanidades siguen dictándose? ¿No? Esa es mi preocupación. No sé, ¿cómo siguen dando sentido? ¿No? Y yo les contaba algunas experiencias que me parecen interesantes de ver, ¿no? Bueno, preguntas más que interesantes para llevar a la cabeza a la cama y empezar a pensar cómo desentramarlas. No sé si alguien más tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta. Si no, podemos ir cerrando la charla de hoy.
Bueno, desde ya entonces agradecemos a Guillermo y Nahuel por esta hermosa tarde de charla y de diálogo.